Aviva TV presenta al pastor Leonel Flores. Siente el poder del Espíritu Santo a través de la palabra que transformará tu vida. Avivamiento en tu ciudad. En el final de la historia, en el último tiempo, donde está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a escuchar sonar la trompeta. Amén. Vamos a orar y después vamos a entrar en lo que nos concierne a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, pidiéndote, Padre, que la unción, la presencia y la revelación de tu Espíritu Santo fluya a través de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Yo te pido, Dios, que tú nos enseñes, Dios, a caminar en tu palabra y que tú nos enseñes, Padre. Tu palabra declara que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra declara en Juan, Padre amado, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos guiaría, porque dice: más vosotros tenéis la unción del Santo. Y sabemos que es tu presencia la que nos enseña, la que nos guía, Padre amado. Enséñanos a caminar, enséñanos a conocer los tiempos que estamos, Dios. Creemos, Dios, que es necesario que la iglesia sepa que estamos en el vislumbre de un gran avivamiento, Padre amado. Y ese avivamiento es el preámbulo para tu venida, Señor Jesús. Yo creo, Padre, que en estos últimos tiempos tú te moverás sobrenaturalmente, grandemente, Padre, porque creemos, Dios, que tú has prometido que la gloria postrera será mejor que la primera. Sé que viene la lluvia tardía y sabemos que en esa lluvia tardía vendrá una gran cosecha. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Puede sentarse los que ya están sentados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Gloria al Señor. Génesis capítulo 1, verso 1, y de ahí vamos a partir. Gloria al Señor. Puede quedar sentado. Gloria a Dios. Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando lo tenga me contesta con fuerte amén. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba? Note la palabra desordenada. Amén. Y no solo desordenada, sino que estaba, ¿cómo estaba? Vacía. ¿Y qué más había? Habían tinieblas, estaban sobre la faz de los abismos. Y note lo que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, lo que queremos enseñar es que desde el principio de la creación, el Espíritu de Dios se ha movido a través de la palabra, a través de la creación. Podemos ver cómo Dios se manifiesta en la creación y el Espíritu de Dios moviéndose y trayendo orden, porque donde el Espíritu de Dios llega, número uno, se va el desorden. Diga desorden. Donde hay Espíritu Santo, tiene que irse el desorden. Número dos, ya no hay vacío. Y número tres, ya no hay tinieblas. Donde el Espíritu de Dios se mueve, donde el Espíritu de Dios llega, podemos hablar en la regeneración de un hombre. Cuando usted y yo venimos al Evangelio, nuestra vida era un desorden, ¿sí o no? Usted decía: yo manejo bien mi vida. Y la andábamos tan bien mal manejada que estábamos hechos pedazos en nuestro matrimonio, estábamos perdidos en las drogas, estaban metidos en la brujería, estaban endeudados hasta aquí, estaba perdido en todo. O sea que había un desorden.
Así era nuestra vida, ¿sí o no? Pero cuando vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿qué pasó? Empezó a haber orden. Ya sabía usted que no tenía que irse donde la querida. Ya no, usted dijo, solo una mujer. Ya la hermana ya no andaba viendo al otro, pecho peludo. Ya no, porque ella sabía que ella tenía, aunque sea el lampiño de su esposo, pero era el de ella. Amén. ¿Sí o no? Entonces era un desorden. Antes corríamos para la cantina cuando teníamos problemas, ¿sí o no? ¿Usted se acuerda? ¿Qué hacía usted cuando tenía problemas? Irse a comprar un 6 de cerveza, comprarse un 20 de coca, o irse a bailar, o irse a beber, o hacer cualquier cosa, porque usted pensaba que así iba a salir de los problemas. ¿Alguien dice amén? O si no, si teníamos un problema, íbamos donde la vieja bruja de la esquina, la santera o la vieja que tira las cartas, y ella tiraba las cartas y le decía a usted un montón de cosas que ni ella misma se lo creía, porque su casa estaba hecha a pedazos. O sea, corríamos donde la gente menos indicada, porque nuestra vida estaba desordenada. ¿Sí o no? A veces queríamos ordenar nuestra vida y a los 2 días la desordenábamos, ¿sí o no? O sea, aparentemente queríamos ordenar nuestra vida, pero nuestra vida era un desorden. Número 2, nuestra vida estaba vacía, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Usted no estaba vacío cuando vino al Señor? Como la mujer samaritana, cuando el Señor se encuentra con ella, le digo a la mujer, le digo al Señor, ve y tráeme a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Cierto has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Había un vacío en ella y lo quería llenar con algo que no es Dios. Cuando estamos vacíos, tendemos a querer llenar nuestra vida con cosas pasajeras. O sea, con cosas. A veces queríamos llenar nuestra vida tal vez bailando, y las mujeres se iban a bailar, y mañana había otra fiesta y allá iban y se divertían y fumaban marihuana, o se iban de shopping y se gastaban todo el dinero y tiraban acá, tiraban allá. Algunas todavía lo hacen, ¿no? Porque no han llenado el vacío. Había un vacío en nosotros. Número 3, estábamos en tinieblas. Diga tinieblas. ¿Sí o no? Estábamos en tinieblas. Dice la Biblia que nosotros venimos a la luz, porque Cristo es nuestra luz. Amén. Amén. Y el que anda con Cristo no andará en tinieblas. Nosotros somos hijos de luz. Amén. Entonces no andamos en tinieblas. Pero antes, ¿cómo caminábamos? En tinieblas. Diga tinieblas. Era una oscurana nuestra vida. Era oscuro nuestro caminar. Y algunos de nosotros hemos tenido un oscuro pasado. ¿No es cierto? Pregunto, en esta hermosa noche, si usted volviera a nacer, ¿usted cambiaría ese oscuro pasado por una bendición grande, o vivir en el evangelio, caminar en el camino de Dios? ¿O le gustaba cuando a cada rato lo arrestaban por andar vendiendo droga? ¿O le gustaba andar ahí hasta atrás bien borracho? ¿Le gustaba? ¿Le gustaba andar bien cocaineado, bien tufoso, a tierra de muerto, a Chilca, a Puro? ¿Ah? ¿Le gustaba a usted andar así? ¿Verdad que no? ¿Le gustaba andarse escondiendo y saltar el tapial porque ya venía el marido de la mujer?
O viceversa. ¿Verdad que a nadie le gusta? ¿Cambiaría usted esa situación? Los errores que cometió, abortos, asesinatos, vida de mentira, de falsedad. ¿Verdad que sí? Es una oscurana la que vivíamos. Pero no todo es oscuro, porque cuando vino el Espíritu de Dios, Él viene a ordenar, viene a llenar el vacío y viene a darnos luz a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es necesario el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Es necesaria su presencia. Entonces vemos la aparición del Espíritu Santo por primera vez. Primero, ordenando. Segundo, vemos llenando el vacío. Y tercero, trayendo luz al mundo. Amén. Porque donde el Espíritu de Dios llega, todo cambia. Por eso dice la Biblia en 1 Samuel 16, dice: cuando venga el Espíritu del Señor, seréis mudados en otro hombre. Búsquelo. Dice la Biblia, búsquelo para que sepa dónde está. Porque algunos tienen ese problema. Están escuchando lo que el pastor dice y después no van. Y nosotros ya le he dicho que debemos de ser, perdón la comparación, pero debemos de ser como las vacas. Debemos de rumiar, diga rumiar. Debemos de rumiar la palabra. O sea, sale de aquí y te la vuelves a remascar en la casa. Amén. Te la vuelves a remascar y dices: vamos a ver si es verdad lo que dijo el pastor. Amén. Mire lo que dice, ¿lo tiene? 1 Samuel 10:6 dice: entonces, ¿qué dice? No lo he encontrado. 1 Samuel 10:6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. ¿Y qué dice la última parte? Seréis mudados en otro hombre. Eso se llama regeneración. O sea, hay un cambio. Cuando el Espíritu de Dios viene, que es genuino el cambio de las personas, que es genuino el haber conocido a Jesús. Porque cuando usted levanta su mano, cuando usted dice: Señor, yo te acepto como mi Salvador, en ese momento viene una presencia sobre usted y lo sella, lo estampa. Óigame, ¿cuántos de ustedes vivieron allá en sus países? ¿Qué hacen cuando alguien tiene una vaca? Y cuando le nace un ternerito, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué le ponen? Dicen allá en mi pueblo el fierro. No sé si así le dicen en México. ¿Así le dicen? Le ponen un sello con fuego y hasta le arde al animalito, pero eso no se le borra toda su vida. Y pueden andar muchos terneros o vacas del mismo color, pero el dueño no va a buscar el color. ¿Qué va a buscar? La marca, porque pueden haber miles iguales, pero hay una marca inconfundible. Cuando tú vienes a Cristo y Dios ha cambiado tu vida, ha ordenado tu vida, ha llenado el vacío, cuando Dios ha puesto luz en ti, es que Él ha puesto su Santo Espíritu sobre su vida. Y quiere decir que tu vida es diferente. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué los testigos de Jehová no cambian? Porque ellos no saben que es Espíritu Santo. Para ellos Espíritu Santo es como la electricidad. Es una fuerza, dicen. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios. Y como Él es Dios, Él tiene poder para regenerar la vida del creyente. Entonces nosotros como cristianos, si tenemos al Espíritu Santo, entonces somos regenerados.
Voy a salirme un poco del tema, pero voy a volver. Pero quiero decirle, usted cuando hace algo malo, ¿no siente algo feo en su corazón? ¿Sí siente o no siente? Si siente cuando hace algo incorrecto, ahí siente. Pero a veces ignoramos esa voz. Pero es la voz del Espíritu Santo. Entonces él cuando nosotros estamos mal, Él te dice: hey, estás mal. Estás caminando en desobediencia. Hablaste mal. Acusaste. Dijiste. Hiciste. Vistes. Hablaste. Porque el Espíritu de Dios tiene boca para hablar. Tiene oídos para oír. Y tiene ojos para ver. Entonces, cuando Él ama a Él está, bueno, Él ama a todo aquel que se acerca a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces, cuando Él viene a nuestras vidas, y digo Él porque Él es una persona. Amén. Entonces, cuando Él se acerca a nosotros, Él se acerca para cambiar nuestras vidas. O sea, el creyente que ha venido al camino de Dios, será difícil que no sea cambiado. Al menos que Él lo único que haya hecho es salir de una religión, y que antes era mormón, o antes era musulmán, o antes era católico, y hoy pasa a ser cristiano. Y hubo un cambio de religión. Pero cuando vienes en una genuina relación con Dios, entonces el Espíritu de Dios entra a trabajar en tu vida. ¿Cómo estaba la tierra? Diga, desordenada. Entonces, ¿qué comienza a hacer? A ver, orden. Ya el creyente que es dirigido por el Espíritu Santo ya no puede ser una persona malcriada. Ya no puede ser malcriado. Porque él sabe que su boca, su lengua es dirigida por el Espíritu Santo. Y todo su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos templo y debemos de cuidar nuestro templo. Yo sé que algunos de nosotros no tenemos templo, tenemos catedrales. Amén. Pero debemos de cuidar nuestro templo, ¿sí o no? Tenemos que cuidar nuestro templo porque ahí mora el Espíritu de Dios. Ahora, si volvemos al punto, si tú no has recibido regeneración, tu vida va a ser igual. Vas a escuchar música del mundo, vas a andar bailando quebradita, te vas a ir a las fiestas mundanas. O sea, no hay un cambio. No hay un cambio. Pero cuando está el Espíritu de Dios, tú quieres, ¿qué quieres? Cuando tú tienes el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres hacer? Cambiar, estar en su presencia. ¿Por qué? Porque tú eres regenerado. Hemos sido regenerados por Dios. Voy a decirlo de expresión bíblica. Pero hay algunos que han sido lavados, pero cuando son bien bañados, ¿usted sabe qué le pasa a un puerquito cuando se baña? Un puerquito lo bañan bien bonito, lo perfuman, le echan hasta un chonguito, le hacen así en su cabecita y se llama Mr. Pig. Pero ¿qué hace si lo sueltan? ¿Cuál es su naturaleza? Ninguno de nosotros, Dios nos llamó así, nos llamó ovejas.
Amén. ¿Hay alguna oveja de Dios aquí? Entonces, una persona que ha sido cambiada es una persona diferente. Entonces el mundo, cuando llegó el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu de Dios ya estaba, porque Él siempre ha existido, amén. No me andes de ahí esa idea que dice la gente, ¿y quién hizo a Dios? Usted sabe que hay gente que todavía anda con esas preguntas. A Dios nadie lo hizo. Él es eterno por eternidades y eternidades. Él no tiene principio ni tiene fin. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos esas preguntas o la gente pregunta eso, es porque nosotros estamos limitados a ver esa planta que nace, crece, se reproduce y se muere. Pero no nuestro Dios. Él es eterno. Entonces el Espíritu de Dios, la tierra estaba desordenada. ¿Por qué estaba desordenada? Le voy a decir algo, porque algunos teólogos dicen que cuando Satanás fue lanzado del cielo, con todos sus demonios, fue lanzado para acá, y donde mora el diablo hay desorden. Hello. En una casa donde mora el diablo hay desorden. Entonces, ¿qué es lo que tiene que llegar? Tiene que llegar el Espíritu de Dios a morar. ¿Para qué? Para que esa mujer quiera venir a la iglesia y no se quede cuidando al marido el día domingo, sino que se venga con él a buscar de Dios. Ese es el orden. El desorden de quedémoslos aquí, vieja. Tenemos que ordenar nuestra vida a través de la presencia del Espíritu Santo. O sea, Dios ordena. El Espíritu Santo es un caballero, diga caballero. Él, si tú le abres, Él entra. Si tú no le abres, Él no entra. Si tú le dices ordena, Él ordena. Si tú no le das permiso, Él es tan caballero que no se mete a la fuerza. Al diablo tú le abres un agujerito en tu casa y se mete. ¿Cuántos se acuerdan de ese animal de los Flintstones? Ese que parecía perro, que le abría la puerta y se metía y agarraba a Pedro Picapiedra y lo sacaba por la ventana. Eso es lo que hace el diablo contigo. Le abres una puertecita y es tan abusivo que te termina sacando a ti. Entonces, ¿qué necesitamos? Diga, el Espíritu de Dios para que ordene nuestras vidas. Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios gobierna nuestras vidas, primero que tiene que haber es orden. Amén. Ahora, vamos a la creación de Dios. Génesis 2:7. Lo vemos en actuación la segunda vez. Al Espíritu de Dios. Por eso no podemos ignorar al Espíritu Santo. Porque desde el principio Él ha estado. Pero tal parece que nosotros muchas veces lo ignoramos. Génesis 2:7. ¿Ya lo tiene? Entonces Dios formó al hombre del polvo y de la tierra. Voltea a su vecino. Lo que tiene al par suyo es un montón de polvo. Lo que tiene al par suyo es un pedazo de tierra. Así de bonita, pero es un terrón viejo. Lo que tiene ahí al par, ¿qué dice que era? Era polvo. Qué sabiduría de Dios, ¿verdad? Que no nos hizo de oro, ¿verdad? Si siendo polvo muchas veces somos bien creídos. Si siendo polvo somos orgullosos hasta allá donde ya no hay. Yo quiero decirle a usted que el día que se muera usted, 24 horas después nadie va a querer estar con usted. Ya pudo ser la más bonita o el más feo o el más guapo, pero después de 24 horas
si entra donde le tienen que sacar todo lo de adentro. Y le tienen que echar, ¿cómo se llama lo que le echan adentro, hermana Rosalba? Embalsamar. La hermana Rosalba sabe porque trabaja en cementerio. Trabaja enterrando muertos. O sea, le tienen que abrir a usted y sacarle todo lo de adentro. ¿Por qué? Porque hay algo que le da la vida a usted. Vaya ahí mismo en la Biblia. Y tomó polvo de la tierra y ahí había un muñeco. ¿Y qué dice la Biblia? Y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La verdadera traducción es: Dios se metió adentro del hombre. O sea, la traducción es, cuando usted habla de la palabra Espíritu Santo, en el griego se dice neumas. De ahí viene la traducción neumático, de soplo, viento. Entonces, ¿qué fue lo que Dios sopló? ¿Quién fue el que sopló? El Espíritu. ¿Qué hizo Dios? Sopló de él. La traducción dice: se inspiró. ¿Listo? Sopló de él mismo. No solo eso, no solo ordena, no solo llena, no solo le quita las tinieblas, sino que el Espíritu de Dios se mete dentro del hombre. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros? Bueno, aquellos que hemos aceptado a Cristo. Porque el hombre tiene espíritu. Espíritu con letra minúscula es el espíritu que Dios sopló sobre el hombre. Pero cuando Dios formó a Adán, formó y sopló de él mismo, de su presencia, de su poder y de su unción y de su gloria. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Dios, ¿quién viene a morar dentro de nosotros? El Espíritu de Dios. O sea, Dios, cuando usted acepta a Cristo, el Espíritu de Dios viene y se mete, y tenemos una vida, no una vida humana. O sea, sí tenemos la vida humana, pero nuestra vida es diferente. Somos diferentes. El creyente que tiene el Espíritu Santo es diferente. O sea, es una persona muy diferente. Mire, podrán haber dos personas al par y podrán ser hermanos, uña y carne, nacidos. ¿Cómo le llaman cuando se parecen? Que nacen de gemelos. ¿Gemelos se llama? ¿Ah? Cuates. Gemelos, bueno, ahí en mi país le dicen gemelos, ¿ok? A dos que nacen y se parecen. Ahora pueden ser parecidos, pero uno de ellos acepta a Cristo, el otro no acepta a Cristo. Usted va a ver la vida diferente de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque alguien se ha metido dentro de ellos y es el Espíritu de Dios. Ahora quiero decirle algo, y esto yo lo digo, ¿ok? Usted va a ver que se va a envejecer más el otro que se va a envejecer más rápido el que no tiene a Cristo que el que tiene a Cristo. Va a vivir una vida pobre el que no tiene a Cristo, pero el que tiene a Cristo va a vivir una vida bendecida. El que no tiene a Cristo va a vivir una vida enferma, más el que tiene a Cristo va a vivir una vida sana. El que no tiene a Cristo va a vivir una vida amargada, pero el que tiene a Cristo va a vivir una vida alegre. Amén. Esa es la diferencia. Cuando tenemos la vida del Espíritu, somos diferentes. Amén. Entonces,
¿qué es lo que nos hace diferente? Podemos tener el mismo pelo, los mismos ojos, la misma nariz, el mismo cuerpo, pero en algo no nos vamos a parecer, y es en que dentro de nosotros mora el Espíritu de Dios, y aquel se puede ir a robar o se puede ir a hacer cualquier cosa, en cambio el otro va a cuidar su relación con Dios. Esa es la diferencia de alguien que se ha metido el Espíritu de Dios dentro de él. Alguien que está marcado, alguien que está sellado. Es diferente. Ahora, después voy a hablar de esto, pero voy a ir avanzando. Hay gente que ha contristado al Espíritu Santo. Un día moró el Espíritu de Dios, pero cuando nosotros lo ignoramos, entonces lo vamos contristando. Y ya después hacemos cosas incorrectas y ni cuenta nos damos. Porque Él ya no nos habla. ¿Por qué? Porque se entristeció, se contristó. Y cuando Él se contrista, Él ya no habla. Cuando tú te molestas, ¿cómo andas tú? ¿Estás molesto y andas molesto con tu esposa? ¡Ay, ay, ay! ¿Andas así? ¿Cómo anda usted cuando anda molesto con su esposa? ¿Serio? ¿Sí o no? ¿O se anda riendo? No estás peleado, pero estás molesto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso es contristar. El Espíritu de Dios se contrista en nosotros y Él está ahí, Él por ahí anda. Pero le preguntamos y no nos contesta. Hay gente que se fue el Espíritu Santo hace mucho tiempo y ni cuenta se han dado. Oh, entonces yo entiendo, pastor, ¿por qué se me hace fácil hacer esto, hacer lo otro? Claro, cuando el Espíritu de Dios se va, entonces es fácil hacer cualquier cosa. Por eso decía David en el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. ¿Qué era lo que decía David? Era un hombre que había cometido un error. Se había ido con otra vieja y al marido lo había matado. El marido se llamaba Urías. Y mire lo que David dice. Si usted que un día usted puede leer en su casa la oración completa de David. Mire lo que David dice. Isaías 51:10. ¿Lo tiene? Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Dónde? ¿Por qué David pedía eso? Porque David se había enchuecado. David le falló a Dios. Y cuando él le falla a Dios, entonces él está haciendo esta oración: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. ¿Y cuál es la oración? Lo último: no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso era lo que David estaba diciendo. David está diciendo: Señor, sé que la regué, pero no quiero que quites tu presencia de mí. O sea, David sabía el valor que tiene tener el Espíritu de Dios dentro de uno. Hay gente que no sabe el valor de eso, de tener esa presencia dentro de nosotros. Entonces David dijo: no quiero contristarte, yo quiero ser diferente. Es cierto que la regué, pero Señor, no quites de mí tu presencia. No saques de mí tu Espíritu Santo. Esa es una persona que tiene la presencia de Dios. No es una persona perfecta porque somos humanos,
Nadie puede decir aquí, pastor, yo no peco ni con tan siquiera, ni con voltear a ver. Mentiroso. Ya pecaste e hiciste a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que el que no peca de palabra, peca de pensamiento. El que no peca de pensamiento, peca de hecho. Pero de cualquier forma nosotros pecamos. Podemos pecar con alevosía y ventaja. Y es ahí cuando se contrista el Espíritu Santo. Porque no estamos buscando la regeneración, sino que lo estamos degenerando. ¿Qué hizo David? David dijo, ¿sabe usted que Saúl cometió peores pecados, menos pecados que David? Pero ¿sabe lo que buscó de Saúl? ¿Qué es lo que buscaba Saúl? Hónrame delante de los hombres. A él le interesaba lo que pensara la gente. A David le interesaba lo que pensaba Dios. A Saúl le interesaba tener alegre a todo mundo, aunque tuviera enojado a Dios. ¿Sabe una de las cosas? ¿Quiere que le diga una cosa? A mí no me interesa lo que usted piense de mí. ¿Cómo, pastor? Así es. A mí me interesa lo que Dios piensa de mí. A mí me interesa lo que Dios dice de mí. Amén. A mí me interesa que su Espíritu Santo esté morando aquí, que todavía tenga deseo de orar, que todavía tenga deseo de leer la palabra, que todavía tenga deseo de buscarle a Dios. Entonces Dios hará con nosotros lo que Él ha de hacer. Entonces, ¿qué hizo David? Diga, buscó a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando nuestra vida está mal? ¿Qué hacemos? Mentí, pero yo que le voy a pedir perdón. Ni quiera Dios. Que lo perdone Dios. Entonces empezamos a ¿qué? Empezamos a ¿qué? A contristar al Espíritu Santo. O fuimos por allá y nos echamos unas cervezas y ahí ¡vive el güero! Y de ahí seguimos como que sin nada. ¿Qué hay que hacer? Buscar a Dios. Buscar la presencia de Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, entonces vas a recibir los cambios. No te enfoques en los errores, porque Dios puede ordenar tu vida. ¿Sí o no? Que aquí comenzamos, estaba desordenado y Dios la ordenó. Amén. Lo que se arruinó, hermano. Hay gente que, no, es que, ¿será que Dios me puede perdonar? Siempre y cuando tú no blasfemes contra el Espíritu de Dios, Dios te perdona todos los pecados, te levanta, te restaura y hace lo que Él ha de hacer contigo. Amén. Amén. ¿Alguien dice amén conmigo? Vaya a Romanos 8:1. Romanos 8:1. Cuando usted peque o le falla a Dios, no es licencia para pecar, ¿ok? Amén. Pero si usted le falló a Dios, solo dígale, Señor, no quites tu Espíritu Santo, porque si quitas tu Espíritu Santo, se acabó, voy a terminar quitándome la vida. ¿Usted ha visto creyentes que se quitan la vida? Hello, sí. Gente que se termina suicidando. Yo he escuchado de gente que se ha matado. ¿Por qué Saúl se mató? Porque el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Cuando vienen esos deseos de quitarte la vida, hello, ten cuidado, porque esos son malos mensajeros de parte del diablo. Mejor dile, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, quiero buscarte. Señor, quiero adorarte. Señor, sé que tengo 1,000 defectos, pero quiero buscarte porque yo sé que solo en ti tengo respuestas. Amén. Romanos 8:1. ¿Lo tiene? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga amén. Diga amén. Dice, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién?
en Cristo Jesús. Pero leamos más abajo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién, al Espíritu. O sea, no hay condenación para los que andan en el Espíritu, sino para los que andan en la carne. O sea, para usted y para mí que tenemos el Espíritu de Dios, que Dios ha ordenado en nuestra vida, no hay condenación. El diablo te puede decir esto, lo otro, y lo otro, y lo otro. Y tú le dices: Satanás, tengo malas noticias para ti. Quiero decirte que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, y es el justo, Cristo Jesús. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús y que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos saben que el pecado produce muerte? ¿Usted sabe eso? Amén. Cuando Dios está hablando de muerte, todo el mundo dice: sí, del morir, caer en un cajón. No, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es peor que caigas en una caja y te metan ahí a una congeladora allá en la morgue. La muerte, la palabra muerte es separación. Diga separación. Eso es lo que significa muerte, separación. Entonces, ¿separación de qué? De tu alma, de tu espíritu, de tu carne. Eso es la muerte física. Amén. Pero cuando Dios te habla que el pecado, la ley del pecado produce muerte, te está hablando que hay una separación entre Dios y tú, entre el Espíritu Santo y tú. O sea, lo único que aparta a Dios de nuestra vida es el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia: hijito mío, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. O sea, yo tengo el abogado que pelea mi caso. Amén. Ahora, no es licencia. Como yo digo, aquel canto muy famoso, conocido del mundo: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí o no? Así: ay, pastor, volví a caer. Como si anda el diablo poniéndole una trampa y a ver a quién lo bota. Y anda el diablo ahí buscándole a ver a quién te pone una trampa para que vuelvas a caer. Si caíste una vez, vuelve a levantarte. Ya no pases por el mismo. Mire, hermano, si a mí me dicen que aquí hay un hoyo y me trompecé un día, yo no vuelvo a pasar por ese agujero. Si cuando pasaste por ese hoyo se te metió la llanta del carro y se te punchó una llanta, te pegaste en el techo, te hiciste un chichote aquí, te quebraste 10 dientes, cuando vayas a pasar por ese agujero, yo te garantizo que le haces así: mira, despacito pasas por la orilla. ¿Por qué? Porque tú no quieres volver a fracasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es saber que si yo infrinjo la ley de Dios, entonces el Espíritu de Dios se aleja de mí. Y si el Espíritu de Dios no está en mí, entonces cualquier barbaridad podemos hacer. Entonces urge tener, ¿qué tenemos que tener? La presencia de Dios. Diga: la presencia de Dios.
Ahora, vaya al verso 5. Verso 5 del mismo capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en ¿qué? Oiga lo que dice la Biblia. Los que son de ¿qué? ¿En qué piensan? ¿En qué piensa un espiritual? En las cosas de Dios. ¿En qué piensa un carnal? ¿En qué piensan los carnales? ¿En qué pensamos cuando somos carnales? Me voy a meter yo en medio del círculo. En las cosas de la carne. Entonces no queremos nada con el espíritu. ¿Cuándo pasamos a ser carnales? Cuando empezamos a ignorar la presencia de Dios. Cuando contristamos al Espíritu Santo. Entonces se levanta la carne y domina la carne. Pero cuando el Espíritu de Dios, vaya más adelante, vaya al verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Si hemos sido regenerados, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora, ¿qué dice? ¿Dónde mora? En, diga en. Si habla inglés, diga in. Amén. ¿Dónde mora? Si el Espíritu de Dios mora, ¿dónde? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice la Biblia? No es de él. O sea, Dios lo que busca cuando venga a recoger su iglesia, cuando me pare Cristo ahí arriba, que ojalá que no va a ser un día domingo que haya Suamit o Yarceles o la Carwatch o cosas así, o haya mucho trabajo. Espero que sea un día martes como hoy para que todos se vayan para el cielo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Espíritu de Dios va a venir a buscar ¿a quiénes? A los que andan conforme a la carne. Cuando suene la trompeta, el ángel se pare allá. No, yo creo que el ángel lo hace mucho mejor que yo, ¿ok? Lo va a hacer mucho mejor que yo. Yo parezco un trompetista desafinado, ¿eh? Pero yo creo que el ángel cuando se pare ahí, empezarán a levantarse los que anduvimos conforme a la carne. No, sino conforme al Espíritu, que ha sido ordenada nuestra vida. Entonces cuando suene la trompeta, aquí el Espíritu de Dios es el que tiene marcado a usted. Que yo tuviera hoy una lupa espiritual y que yo pudiera ver cuántos están marcados acá, yo creo que me llevaría muchas sorpresas. Muchas sorpresas nos llevaríamos. Pastor, pero yo hablo lengua. Sí, pero andas en la carne. Pastor, yo canto. Sí, pero andas en la carne. Pastor, yo sirvo. Sí, pero andas en la carne. Pastor, yo hago esto. Sí, pero te roban los diezmos. Y yo robando en la carne. Mientes, también es de andar en la carne. Entonces, ¿qué? ¿Sabe que hay gente que no sabe que el Espíritu de Dios se fue de ellos? Porque no hay una actitud de cambio. Porque ya dije al principio cuando comencé, el Espíritu de Dios va a traer regeneración en tu vida. O sea, tú tienes que ser mejor ayer que hoy. Perdón, al revés. Hoy que ayer. Y mañana mejor que hoy.
Esa es una regeneración, un cambio. Hoy tenemos gente que antes, ay pastor, yo sí oro, leo la Biblia, ayuno, vigilo. Y hoy, cuando me queda tiempo. Si los niños se duermen temprano, entonces nos quedamos con mi marido leyendo la Biblia. Pero si no se duermen temprano, entonces la leemos hasta el mes siguiente. ¿Cómo es tu nivel de regeneración? ¿Hay un crecimiento? ¿Hay un anhelo de buscar de Dios? ¿Hay un anhelo de santificarnos? ¿Hay un anhelo de orar? ¿Hay un anhelo de buscar personalmente a Dios? ¿Hay ese anhelo? ¿Hay ese deleite en tu vida? Sientes cada día que vas por ahí, vas manejando y escuchaste algo y dices, ¡ay, santo! Siento la presencia de Dios. Todavía Dios te visita cuando estás en tu casa. Es que Él no llega después del noticiero de las 11, pastor. ¿Y cómo va a llegar si está más enajenado con la televisión, con los partidos de fútbol, con las novelas, con los amigos, con el Facebook? Está más metido con eso que con Dios. Entonces, ¿cómo Dios te puede visitar? ¿Cómo puede haber un cambio? ¿Cómo puede Dios arreglar el desorden si tú no le permites que Él entre a gobernar tu vida? Aleluya. Estoy oyendo mucho silencio. Mas vosotros no vivís según la carne. Estoy leyendo 8:9 de Romanos. Sino según el Espíritu. Si el Espíritu mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Quiero preguntar en esta noche, ¿sientes anhelo por buscar de Dios? ¿De veras? ¿O así? Ay, yo quisiera que me sentaran para ya no venir a la iglesia. Entonces tú estás enamorado de tu privilegio, no de Dios. Ay, que yo quisiera que el pastor se fuera y ahí buscaría de Dios. Entonces está buscando al pastor. Ay, es que cuando mi papá cambie, entonces cambio yo. Mira qué bonito. Cuando mi mamá cambie, entonces sí, ahí voy a cambiar yo. Es algo personal. Es algo que tú tienes que buscar. Debe haber deleite. Porque si no tienes el Espíritu de Dios, entonces ¿qué tienes? Pura chuleta. No, y el otro día, fíjese, vi en un rótulo ahí que decía el nombre de un artista, David Chuleta, decía. Y le digo a mi esposa, ese apellido no lo quiero tener, le digo yo. Pero si hay cristianos hoy muy chuletudos. A chuletones los gordos, dijo alguien por ahí. Yo estoy flaca, pero tienes una carne que si la midiéramos el ancho de este edificio. Carnal espiritual. No hay carnales espirituales. Carnal es carnal. Yo quisiera hoy que el Espíritu de Dios ordenara nuestras vidas, llenara nuestro vacío y nos sacara de las tinieblas. Porque yo creo que hay mucha gente engañada, hermano, en la iglesia. De veras, hermano, de veras, no le miento. Yo creo que muchos de los niños un día, jovencitos, si Jesús suena la trompeta en esta noche, muchos de ellos se van a quedar. Y en la mañana que se levante, Dad,
Daddy, where are you? ¿Tan temprano salió a trabajar? Mom, ¿tan temprano te fuiste a tirar periódico? Mi cereal, mam. ¿Y qué? ¿Y su mamá en el cielo? ¿Y su papá en el cielo? Porque mi relación. Aviva TV presentó al pastor Leonel Flores con su programa Avivamiento en tu ciudad. Si deseas comunicarte, llámanos al teléfono 626-448-2250 o conéctate a www.avivatv.com.